Es una guerra larga, es un proceso larguísimo. Desde mi punto de vista es el proceso más importante que ha afrontado nuestro país en toda su historia, sin lugar a dudas. Y por supuesto, mucho de ese proceso tiene que ver con el conflicto bélico que se dio en nuestro territorio. Una guerra de 16 años. Es la guerra más larga de la historia de las Américas. No existe otro conflicto siquiera que se le acerque a este conflicto. De hecho, podemos pedirle a cualquier otro país que reúna el tiempo que ha estado en guerra, todas las guerras que haya tenido, y no alcanzaría a igualar solamente el tiempo que hemos estado peleando en nuestra guerra de independencia. Entonces, ese es lo terrible de nuestro conflicto por la independencia. Durante todo ese periodo, por supuesto que pasó de todo. Son 5 guerras del Chaco más una guerra del Pacífico. Claro. Y no hemos escrito lo suficiente como para poder honrar todo lo que se dio, todo lo que se sacrificó en aquel momento. Hay un primer momento en el que, y esto obviamente es muy poco conocido, desconocido generalmente, hay un primer momento en el que las provincias de Charcas generan sus propios ejércitos. El ejército que pelea en Aroma es un ejército constituido por tropas de Cochabamba, tropas que provienen de Oruro. Y bueno, te decía que son 3 ejércitos los que logra levantar las provincias de Charcas entre 1810 y 1816, que esa vendría a ser la parte más dura del conflicto. Los 3 ejércitos van a ser destruidos en este proceso. Van a ser destruidos por los ejércitos realistas, primero el ejército real del Perú y posteriormente un ejército realista que se constituyó dentro de nuestro territorio, que fue el ejército real del Alto Perú. De los pedazos de esos ejércitos van a aparecer las republiquetas, que van a ser entidades que van a tratar de tener un control territorial y administrativo dentro de su área de influencia. Por eso es que se les llama republiquetas, su inspiración era republicana, y que además procuraban por lo menos tener una unidad militar formal. ¿Para qué? Para poder incorporar al momento en el que llegara otra fuerza patriota y poder pelear todavía por la causa de la independencia. Este es el periodo más rico de nuestra guerra de independencia, y aquí es donde van a aparecer la mayor parte de las figuras que deberíamos considerarlos pues madres y padres de la patria. Aquí tenemos a Juana Azurduy, aquí tenemos a su esposo Manuel Asensio Padilla, tenemos en esta época a Ignacio Warnes en Santa Cruz, tenemos al Moto Méndez en Tarija, tenemos a Betanzos claro, en el sur de nuestro país, en Potosí, tenemos al cura Ildefonso de las Muñecas en el norte de La Paz, tenemos a José Miguel Lanza en Ayopaya, en la frontera de lo que actualmente es el departamento de La Paz y el departamento de Cochabamba. Tenemos muchas figuras que descollaron en este momento y mantuvieron viva la esperanza de la lucha y que se fueron pasando la antorcha unos a otros por lo largo que fue el conflicto. Claro. Duró 16 años finalmente. Ya para 1817 la mayor parte de estas republiquetas también han sido aniquiladas. Y a partir de ese momento se da una lucha prácticamente en solitario de nuestros territorios por nuestra libertad. Un momento de resistencia que va a ser pues de 8 años aproximadamente. Es casi una década de estar luchando solos. Solos, sin que vengan ejércitos de las provincias del Río de la Plata, sin que vengan ejércitos patriotas del Perú, sin que venga el ejército patriota a la cabeza de Simón Bolívar. Claro. Es ese tiempo en el que vamos a pelear por nuestra cuenta lo que va a despertar no solamente el deseo, sino la necesidad de poder llevar adelante nuestro futuro bajo nuestra propia dirección y tomar el futuro en nuestras propias manos, porque luchamos solos durante ese periodo y conquistamos nuestra libertad. Y en el momento en el que cruza Antonio José de Sucre el río Desaguadero y llega a la ciudad de La Paz, que ya está ocupada por las tropas de José Miguel Lanza lo recibe diciéndole: bienvenido a nuestro país que ya es libre. Y eso lo dice todo. La lucha la llevamos adelante, prácticamente la mitad de la lucha la llevamos adelante en solitario, y eso fue lo que nos llevó a convencernos de que nadie nos iba a salvar y de que debíamos salvarnos por nosotros mismos, y eso es lo que debemos recordar permanentemente. Wow. Jorge, era inevitable invitarte a este especial del Bicentenario, principalmente por esto, porque de lo que nos has enseñado en todos los años que tengo la oportunidad de entrevistarme contigo, es esta otra mirada de esta Bolivia posible, de esta Bolivia que lo ha logrado sola
y que olvidamos muy rápido, 200 años después. Hoy nos sentimos el patio trasero de todo y creo que esto nos hace mucho daño. Si tendrías que cerrar con un mensaje con motivo del Bicentenario en relación a nuestra bolivianidad, ¿qué nos dirías? Primero, gracias por invitarme y estoy muy feliz y honrado de poder estar presente. Bolivia ha tenido a lo largo de su historia muchos momentos de gloria y de victoria, pero que sistemáticamente han sido eliminados por nuestro sistema educativo y esto obviamente para mostrar no solamente escenarios de derrota, escenarios de humillación, de pérdida. Esa no es nuestra historia. Yo solamente me quiero referir a un momento que es el que viene específicamente después de la Guerra de Independencia. Bolivia termina su proceso de la independencia de 16 años completamente destruida, sus medios de producción destruidos, sus vías de comunicación destruidas, su población completamente diezmada. De 106 comandantes que lista el Tambor Vargas en su diario de campaña, solamente 9 ven a Bolivia independiente, 9 ven a Bolivia independiente. Es una tasa de mortalidad superior al 90% de nuestros combatientes por la Guerra de Independencia. ¿Y qué pasó con la generación que vino después? Que es la generación de Andrés de Santa Cruz, una generación que creció sin padres, sin hermanos mayores, de repente sin madres. ¿Por qué? Porque habían fallecido precisamente en la Guerra de Independencia. Ellos llevaron los estandartes de Bolivia victoriosos. Esa generación llevó los estandartes de Bolivia victoriosos hasta las nacientes del Amazonas, hasta el Chaco Austral, hasta las costas del Océano Pacífico, hasta las riberas del río Paraguay, y logró dominar un espacio que era del tamaño del Imperio Romano durante el reinado de Diocleciano, aun cuando la anterior generación había sido prácticamente destruida. Eso es lo que podemos hacer, aún levantándonos desde las cenizas. Ese es el país que podemos construir, una gran nación, una gran potencia. Jorge Abasto Flor, historiador, un académico que verdaderamente va a dejar seguramente su nombre marcado en esto que es poder recuperar la mirada crítica de la historia de Bolivia, la posibilidad de creer en el país, la posibilidad de convencernos a nosotros mismos de que a lo mejor vamos a tener crisis económicas, vamos a tener crisis políticas, vamos a tener crisis sociales, qué duda cabe, pero ojalá nosotros no estaremos acá, pero cuando se cumplan los, no sé, 300 años de la República, vamos a hablar de que mentes como las de Jorge, aportes como las de Jorge, han hecho y han seguido construyendo esto que hoy llamamos Bolivia. Bolivia.